El estreno más reciente del especial de Shingeki no Kyojin me obligó a tener que hablar del mismo, ya que MAPPA nos dio un producto simple y llanamente espectacular, demostrando así poco del cariño que le tiene a todas sus otras producciones a la protagonizada por Eren Yeager en este caso. Todavía me sigue pareciendo un pequeño error eso de dividir todo en diferentes partes, una vez más, pero después de ver lo que nos supo entregar esta casa animadora, no queda de otra más que reconocer el trabajazo realizado desde diversos aspectos que hicieron que la experiencia de ver este proyecto sea un placer total. Ya con toda la introducción hecha, ahora hablemos de un poco de ficción. Apenas comienza el especial, tenemos un pequeño vistazo a aquella escena con la que inició toda esta historia, con Eren despertando de un largo sueño entre lágrimas gracias a lo que vio debajo de aquel árbol. Así es como todo cambia rápidamente de escena para ver lo que está pasando en Marley, enseñándonos en primera plana los desastres que el retumbar está causando, centrando todo el escenario desde la perspectiva de unos niños que simplemente eran espectadores de la masacre imparable que representaba la llegada del titán fundador, el auténtico demonio. De esta manera es que mientras que vemos cómo se van aproximando los colosales, se nos va tirando flashes del tiempo en el que Eren estuvo en Marley previo a su infiltración, viendo cómo ella sabía lo que les esperaba a todas aquellas personas inocentes que vivían en aquel país, llevándolo a preguntarse a sí mismo qué pensaría su madre si viese lo que estaba a punto de hacer con tantas personas. Pese a la determinación de Eren por llevar a cabo su plan, en el momento en el que se encuentra con una escena en la que un grupo de marleyanos se encontraba arremetiendo contra un niño, él se dispone a salvarlo, pero se detiene instantáneamente ya que él sabe que de todas maneras aquel niño iba a morir en sus manos. Aunque pese a este razonamiento lo termina salvando y justo cuando estaba por dejar al niño con su familia es que rompe en llanto, pidiéndole que lo perdone por lo que iba a hacer, que realmente hubiese preferido no saber de que afuera de las murallas había gente inocente al igual que él, porque para él le hubiese resultado muchísimo más fácil de digerir que fuesen simples demonios despiadados que velaban por el malestar de Paradis. Luego de esto es que volvemos al presente junto a la catástrofe que supone el arribo de los titanes, viendo cómo MAPPA nos deja en primera plana la desesperación de la gente en aquel momento, todo lo que acarrea el avance del retumbar, ampliando con muchísimas escenas lo visto en el contenido original y desarrollando con mucho más detalle la crudeza que realmente significa aquel acontecimiento, siendo espectadores de las muertes de miles de personas con niños involucrados de por medio, concluyendo todo en un panel final de Eren exclamando que entonces así era la verdadera libertad. Todo lo trabajado sobre este primer acto es plenamente glorioso gracias a que le pudo hacer justicia al ambiente que representa el retumbar en sí y todo junto a diálogos extendidos, escenas extra y un soundtrack que te pone muy en sintonía con lo que ocurre. Posterior a lo que acabamos de ver durante este primer acto, volvemos a ver lo que están haciendo los integrantes de la alianza, los cuales ya estaban a punto de llegar al taller para dejar en condiciones al avión, otorgándonos un momento entre Annie y Armin en el que podemos ver lo que creció Armin como personaje a lo largo de la obra en comparación con lo que era en las primeras temporadas, asumiendo que no puede considerarse a sí mismo como una persona buena luego de sus actos, pero que eso no lo detendría de hacer lo correcto de ahora en más con tal de proteger a sus amigos y al resto de la humanidad, llegando así a conectar con la portadora del titán hembra, dejando en claro lo que siente el uno por el otro, pero manteniendo a Leonhard apartada de todo aquello gracias a que ya no le quedaba nada por lo cual luchar. Luego de llegar al taller, arreglar el barco y tener todo listo para partir, es que repentinamente Flock entra en escena y con las pocas fuerzas que le quedaban, pega unos tiros medio al azar y Mikasa le da el golpe definitivo, pero resulta que varios de los tiros terminaron dando en el tanque de combustible del avión, haciendo que la alianza tuviese que apresurarse en repararlo lo antes posible gracias a que el retumbar ya los había alcanzado. Con un contexto muy difícil de sobrepasar, gracias a la carrera contra el reloj en la que estaban compitiendo por escapar, es que todos empiezan a discutir sobre quién se quedaría haciendo el aguante con tal de ganar a lo sumo unos minutos, con tal de que los demás puedan escapar. Y es justo acá cuando Hanji decide hacerse cargo como comandante de la Legión de Reconocimiento por todos sus errores del pasado y por haber comprometido a todos a esa situación, postulándose como la candidata para sacrificarse por sus amigos. Antes de dirigirse a su último combate, es que decide nombrar a Armin como el nuevo comandante de la Legión, diciéndole que él era el más indicado por su hambre de conocimiento y liderazgo, y junto a esto es que viene el primer momento de todos que ya te rompe el alma, y es cuando Levi se para frente a ella y le dice que sacrifique su corazón, siendo esta la primera y última vez que el hombre más fuerte de la humanidad esbozaría aquellas palabras.
recalcando así la importancia en su vida que supuso aquella loca por los titanes que ahora iba a cumplir su última expedición. Con el tiempo corriendo y con la desesperación en aumento, es que Hanshi se dispone a subir entre los edificios y tener una última mirada de los titanes, diciendo durante su último paisaje: "Qué bellos que son los titanes". Todo para comenzar a lanzar sus lanzas relámpago y a cortar a los colosales con tal de detener su avance. Puntualmente lo que hizo Mappa con este momento es sublime, ya que entiende a la perfección el peso de la escena y la acompaña con una secuencia maravillosa que extiende mucho más el sacrificio de Hanshi, y todo acompañado con una banda sonora perfecta para aquel momento, concluyendo todo con el cuerpo de una Hanshi Zoe quemándose progresivamente hasta verse envuelta completa en llamas, pero habiendo logrado su cometido y encontrándose con sus antiguos camaradas de la Legión de Reconocimiento. La verdad es que ya me venía preparado mentalmente para afrontar esta escena, ya que ya sabía lo que ocurría a este punto de la historia desde hace ya más de 2 años. Pero la verdad es que me fue imposible no sentirme como una mierda de nuevo cuando vi este pedazo de momento animado. Al final del día no estuve suficientemente preparado como para afrontar la última aparición de la 14ª comandante de la Legión. Gracias Mappa por habernos dado este momento tan emotivo. Gracias al sacrificio de Hanshi, es que todos en el avión, con destino hacia el Retumbar, se sintieron completamente frustrados por lo que acababan de vivir y se empeñaron en plantearse las posibles estrategias que debían implementar para su combate final. Pero abro un paréntesis para mencionar el momentazo que nos regalan Xian, Reiner y Connie, en el que los tres logran comprender tanto las acciones del otro como las que estaba llevando a cabo Eren, marcando cómo cada uno de ellos tuvo que mancharse las manos de sangre con tal de cumplir sus propias ideas de justicia. Ahora de repente, cuando todo se ve interrumpido cuando Eren contacta mediante la coordenada al resto de la alianza para advertirles de que él les dejó la libertad de que hicieran lo que más les gustase porque cree que no debe negarle la libertad a ninguno de ellos, y es por eso mismo que serán libres de detenerlos si así lo desean, pero siendo esto posible mediante su propia muerte, por lo que pese a que ellos intentasen llegar a él mediante las palabras, resultó completamente en vano, dejando así un único camino a atravesar si es que deseaban detener el Retumbar. Luego de esta escena es que vimos como Annie y la señora Sumabito se encontraban en un barco junto a Gaby Falco, y es el propio Falco el que comenta que tuvo un sueño en el que vio cómo él volaba, dejando abierta la posibilidad de que sea una de las habilidades de su titán. Por otro lado es que también se nos muestra que fue de los pocos sobrevivientes de Marley, los cuales se dirigen hacia un hangar con la esperanza de encontrar algún avión en el que escapar, encontrándose en aquel lugar una escena propia de una pesadilla, en la que ven cómo el último bastión de la humanidad por detener el Retumbar termina siendo abatido con suma facilidad, sentenciando así el destino de cada uno de ellos y otorgándose el proceso unas palabras de los familiares de los guerreros honorarios de Marley y cómo se arrepiente por haber involucrado a sus hijos en los deseos de sus padres, mostrando que, perdiendo la esperanza de salir de aquel escenario, justo es que ahí se logra vislumbrar la llegada del avión de la Resistencia, del cual descienden los últimos guerreros de la humanidad, declarando así el comienzo del conflicto final. Sinceramente, me sorprendió positivamente lo que se trabajó durante este especial, tanto por la parte más arraigada por los eventos que la historia nos iba mostrando ya de por sí, como por la parte de la dirección y producción, con tal de darle mayor vida a aquellos momentos. Lo visto durante el Retumbar, dentro del cual incluso se muestra en una pequeña escena cómo los abuelos de Eren esperaban en una cárcel su próximo final, fue algo muy bien metido, tal como un montón de las otras escenas, como en la que también podemos observar a un hombre quitándose la vida, previo a que los titanes lo terminasen pisoteando. También como todo lo que envuelve el sacrificio de Hanshi incluso superó al contenido original, bajándose a muchos más titanes durante su último combate y mostrando lo grande de su determinación, aportando finalmente una muerte más honorable por parte de esta grandiosa mujer que se ganó el corazón de todos. También fue muy resaltable lo relacionado con la elección de los soundtracks para muchas de las escenas que no hubiesen sido lo mismo sin aquella ambientación propiciada tanto por lo bien implementado que fue el CGI como por la inclusión de ods tan icónicos como el tema principal de la serie. Ojalá que la resolución de esta historia tenga el mismo cariño que se le puso a este proyecto y que incluso se atrevan a agregar contenido con tal de que el final sea lo más completo posible pese a lo que uno ya sabe sobre el mismo. Este especial fue el reflejo claro de por qué amo Shingeki no Kyojin y lo convierte en una obra magna dentro de la industria del anime. Así que bueno, con todo ahora listo, será hasta la próxima. Cuídense, nos veremos.